miércoles vamos a ver la vida de Moisés. No muy extenso, porque sabemos que Moisés tiene mucho para ver, podemos hablar mucho de él, pero sí vamos a ver algunos pantallazos, algunas fotografías de la vida de Moisés. Yo quiero empezar pensando en que muchas veces tenemos métodos, y los métodos son muchos para servir, y los principios son pocos. Muchas veces enfocamos en métodos, pero perdemos de vista principios. Entonces, los métodos siempre cambian, los principios siempre van a regir, van a ser los mismos. Y todo lo que nosotros vamos a hacer, lo tendríamos, lo digo en un supuesto porque a veces nos desenfocamos, lo tendríamos que filtrar por esos principios, ¿sí?, que derivan de verdades de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Les recomiendo algo, si quieren, no hay ningún problema, si no, traigan una lapicera y un lápiz. Porque esto no va a ser solamente una exposición, sino que vamos a charlar un poco. ¿Les parece bien? Y si lo... ¿Qué dije yo? Sí, porque algunos quieren escribir con lápiz. Una lapicera, un lápiz y un papel, porque si no, ¿qué van a escribir? En la mano, no. Bueno, no sé, Ari, si estamos, perdón. Para que no hay problema, Ari. Vos seguís siendo tiración. ¿Estilo? Bueno, no hay problema. O sea, necesitamos, también quiero que charlemos un poco de esto, ¿sí? No solamente que sea una exposición. Y no sé cuánto tiempo tengo. Rodri, ¿cuánto tiempo tengo? Cuando empecemos a levantar. No, vos sabés que es re peligroso. No. ¿Cuánto? Decime. 25, 15. 25. Impresionante. Necesitamos métodos para hacer esto. O sea, es lógico que tenemos que planificar, necesitamos entender qué vamos a hacer, entender cómo lo vamos a hacer. Pero debemos recordar que los métodos funcionan movidos por los principios. ¿Sí? El ministerio se edifica y se sostiene sobre principios básicos de la palabra de Dios, no sobre métodos habilidosos, que son buenos y que son necesarios, pero no está ahí el cimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los métodos pueden cambiar, las estrategias pueden cambiar, pero los principios no. Entonces, díganme un método, por ejemplo, que pudo haber cambiado en este último tiempo. Un método de ministerio, que pudo haber cambiado, sufrido un cambio, y que uno dice, bueno, esto funcionaba en ese tiempo, pero en este tiempo tal vez, no sé. Evangelismo con pintura. Muy bien. Yo estaba pensando en el evangelismo, el cual lo hice con pintura. Yo lo veo todavía en algunas plazas en Buenos Aires, porque bueno, es otra sociedad. Pero había algo más que en el evangelismo hacíamos hace muchos años, ya por la época del Antiguo Testamento. ¿Qué hacíamos? Las cartas, las campañas. Y hoy ponemos una carta en la plaza y vienen los bomberos del 911 y dicen, ¿estos quiénes son? ¿Cierto? Entonces, ese método funcionaba, basado en un principio bíblico, de que tenemos que ir, ¿no? Pero el método cambió. O sea, hoy un método evangelístico es por relaciones, más que por una campaña, ¿no? O sea, las relaciones interpersonales llevan a eso. ¿Cómo buscamos nosotros relacionarnos para poder cumplir el principio? Sería, no seguimos sosteniendo el método porque el método funcionó, o porque funciona en Buenos Aires, o porque funciona en otro país. Nosotros tenemos que ver. Entonces, el ministerio se edifica sobre principios. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Bien, excelente. Qué bueno. Los métodos funcionan movidos por los principios. Ahora, hay algo que nosotros debemos tener claro. Toda persona que recibe a Cristo como su Salvador personal ha recibido un llamado. Y es el llamado al pecador a una relación con Dios. ¿Sí? Hay dos
dos autopistas por las cuales se mueve el Espíritu Santo, por así decirlo, en general: relación y representatividad. ¿Sí? Somos llamados a una relación con Dios y somos llamados a ser representantes, embajadores, colaboradores, sal y luz en el lugar donde Dios nos pone. Ahora, esto no termina aquí, porque debido a ese llamado a una relación salvadora con el Señor, somos llamados ¿a qué? A servir. Somos llamados a ser siervos. O sea, es el llamado a cada uno en el corazón. Hay llamados importantes. Te puede llamar una persona importante, te puede llamar tu suegra, te puede llamar el intendente, el gobernador, el presidente, ¿sí? Pero no hay llamado como el golpear de Dios a la puerta de un corazón, pidiéndole en su soberanía, en su gracia, que haga algo, porque realmente hay cosas que hacemos que haríamos mejor los ángeles y Dios pensó en nosotros, ¿sí? Entonces, el llamado de Dios a ser siervo para una tarea. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué entienden de este versículo? Bien, entonces, ¿qué podemos deducir de esto? A ver, busquemos. Si Dios preparó, ¿qué podemos deducir? Pensando en nuestra vida. Tengo que buscarlo para saber qué es. ¿Tiene un plan? Hay que buscarlo para saber lo que es. Tengo que buscar para saber lo que es. ¿Puede ser que esté caminando en cosas que Dios no preparó? Sí. ¿Son buenas o son malas? Pueden ser buenas, Pueden ser buenas. ¿Puede ser que esté metido en la obra de todo el mundo? ¿Sí? ¿Son buenas o son malas? Son buenas. Pero no son las que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Primer punto. Entonces, el servicio al Señor es la respuesta a un llamado de salvación, es la respuesta a lo que Dios tiene en mente, que es relación y representatividad. Pero Él no tiene interés, escuchen bien, en lo que hacemos si es que primeramente no posee mi vida y no tiene en sus manos mi corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. O sea, nosotros no podemos poner la carreta delante del caballo. El servicio es una consecuencia del corazón. Y el ministerio no es algo que nosotros hacemos para Dios o por Dios, sino algo que Dios hace en nosotros y por medio nuestro. Principio básico, hermanos, principio básico. El ministerio no es algo que nosotros hacemos por Dios. Tenemos esa falsa forma de pensar, de decir, bueno, voy a hacer algo por Dios. No. Él no nos necesita, yo lo necesito a Él. En su gracia, Él me ocupa en su obra. Pero es gracia. No es que Él me necesita. Por eso vuelvo a decir, los ángeles podrían hacer mejor cosas. Y no estoy diciendo de que no somos útiles, yo quiero que se entienda esto. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? O sea, el ministerio no es algo que nosotros hacemos por Dios, sino algo que Él hace en nosotros y por medio nuestro. Ese es un principio. ¿En qué verdad se apoya? A ver, busquen en el bit por rígido. Si yo digo, el ministerio no es algo que yo hago por Dios, sino es algo que Él hace en mí y a través nuestro. Y pienso que Dios preparó cosas de antemano para que anduviese en esas cosas. ¿Cuál es la verdad que rige ese principio? Muy bien, Col. Listo, se puede retirar también.
Medite toda la respuesta, ¿no? Bueno, pero yo estoy tratando. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Filipenses capítulo 2. O sea, el querer y el hacer procede de ambos de Dios. Entonces, el servicio no es para aplacar mi conciencia de que no estoy haciendo nada. El servicio no es todo el mundo hace, bueno, yo tengo que hacer algo. Ahora estoy bautizado, bueno, voy a hacer algo tengo que hacer. El servicio es una respuesta del corazón. El servicio no es, bueno, vamos a darle algo a ver si se compromete. No, el servicio es una respuesta del corazón a lo que Dios ya hizo, a un corazón rescatado, una respuesta de amor, de entrega, de rendición a aquel que dio todo por cada uno de nosotros. Porque quiero entre paréntesis aclarar algo. A veces cuando predicamos el Evangelio, tenemos esas formas como para hacer entendible la situación y decimos, nos estábamos ahogando, ¿no? ¿No lo han escuchado? Que Rubén dice esas cosas. Él se equivoca y dice eso. Nos estábamos ahogando, necesitábamos a alguien que nos rescate, nos saque del agua, porque nosotros solos no nos podíamos salvar. Entonces, no, estábamos muertos. No minimicemos la situación del hombre y no minimicemos lo que hizo Dios. Yo entiendo que, bueno, uno habla a veces y dice eso para hacerlo gráfico. Pero, ojo, cuando eso queda grabado, estábamos muertos. Él nos sacó y nos dio vida, nos puso de pie. Y cada aliento que respiramos se lo debemos a Él, a su liberación total y absoluta de la muerte. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque aún hoy se sigue confundiendo el servicio como medio para consagración. No. Le damos algo para que se comprometan. No, el servicio es la consecuencia de mi relación íntima con Dios, de mi pasión por el Señor. Pregunto, ¿podemos servir a Dios sin amarle? No. Sí, podemos. Se arrepintieron. Piensen, a ver, ¿podemos servir a Dios sin amarle? En realidad hacemos actividades. No sé si es servicio. Según el llamado de cada uno. Amarlo, cualquiera lo puede servir, pero hay que sentirlo, hay que hacerlo verdaderamente una entrega total. Pues si no tenés esa entrega total, no podés amar. O sea, Voy a preguntar algo que hace un tiempo nos quedó grabado. ¿Por sí o por no? ¿Por sí o por no? O si no, búsquenlo en Google. ¿Puede servir a Dios sin amarle? ¿Por sí o por no? Sí. Lo que no podemos hacer es amar a Dios sin servir. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero podemos servir a Dios con motivaciones en el corazón que no tienen nada que ver con el amor, sino que tienen que ver con una exposición, con ocupar un lugar. Como no me puedo realizar en otros ámbitos, el servicio es mi realización de vida, porque ahí es donde me tienen en cuenta, ahí es donde me ven, ahí es donde me puedo desarrollar. Ojo, si lo pensamos, podemos servir a Dios de esa forma. Y no tiene nada que ver con un corazón inclinado de amor. El amor no es eso, el amor, el Señor nos muestra en 1 Corintios, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Ahora, no podemos amar a Dios y no hacer nada, porque el Hijo de Dios que no está involucrado está incompleto. Somos hechura suya, y esa palabra hechura significa poema. Entonces usted mira al que tiene al lado y ¿qué dice? Eso es un poema, ¿no? Puede ser de terror, puede ser de amor, puede ser de ciencia ficción, pero sos un poema. Eso dice el Señor, somos poema suyo, creados en Cristo Jesús. Escuchen bien, la palabra creado significa engendrado. Eso quiere decir que Dios nos está dando vida
en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados, engendrados en Cristo para buenas obras, que nosotros tenemos que pensar e idear, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque Dios las preparó de antemano, entonces, principio. No tengo que pensar, ¿qué voy a hacer? Pero ¿cómo? ¿No pensamos en estrategias? Sí. ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se piensa una estrategia ministerial? Pregunto a ustedes, casi todos los que van acá están sirviendo. ¿Cómo piensan en una estrategia ministerial? ¿Cómo llegar a las personas que tienen una necesidad de hablar? Claro, eso sería el objetivo, pero ¿cómo empiezo a pensar eso? Pidiendo la dirección de Dios. Con oración. Yo pongo la mesa, hagamos el equipo La inspiración. y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿cuándo nos reunimos? ¿En qué hora? ¿Qué día tenemos? ¿En qué lugar? ¿Cuándo somos feriados? ¿Qué le vamos a dar? ¿Coca-Cola? ¿Jugo? ¿Quién trae la factura? ¿Quién pone esto? ¿Quién? ¿Cómo se piensa en la planificación? ¿Qué es lo que Dios quiere? Si yo puedo hacer obras que sean buenas, pero no son las que Dios preparó para mí, tal vez las preparó para otro. ¿Cómo pienso ministerialmente lo que Dios preparó de antemano? Con uno de los carriles que me dejó relación. O sea, no puedo pensar nada porque yo no voy a agregar nada nuevo. Simplemente voy a captar el Espíritu Santo lo que quiere que yo haga. ¿Y de qué forma? Porque cuando yo estoy orando, ya Dios estuvo ahí. Cuando un misionero llega a otro país, a otro lugar, ya Dios estuvo ahí. No es que se le ocurrió a él llegar, no, ya Dios estuvo, el Espíritu Santo estuvo haciendo un trabajo en ese lugar. Cuando nosotros rodeamos la mesa, si no luchamos en oración para entender qué es lo que Dios ya está haciendo o quiere, vamos a hacer lo nuestro. ¿Está mal? No, van a hacer cosas buenas. Pero ese es el gran problema que tenemos, que filtramos por si es bueno o es malo, en vez de filtrarse de lo que Dios quiere o no. Son dos cosas diferentes. Entonces, la iglesia necesita una misión. No, ya lo tiene. Qué bueno. Entonces la misión de Dios necesita una iglesia. Necesita de su iglesia que se acople a lo que Dios ya está haciendo. No que haga lo que le parece, sino que se acople a lo que la misión de Dios está proponiendo en este tiempo. La iglesia no existe para sí misma. Principio rector de que la misión es de Dios. La iglesia existe por el lugar. Entonces, si yo voy a planificar ministerio y tengo ese principio rector, ¿qué me modifica a mí? ¿Qué me mueve ese principio? Hechos 1:8. ¿Qué me mueve en la planificación? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Sí, está, pero lo que quiero llegar, también no me estoy expresando bien, lo que quiero llegar es, si yo tengo ese principio rector de que nosotros estamos por el lugar y no por nosotros, entonces yo toda la planificación que voy a hacer, la voy a centrar por ese principio. Entonces, lo que estoy haciendo es para que estemos bien nosotros, o tiene un balance en este principio. Porque sí, tengo que crecer,
tengo que alimentar, pero también no me tengo que olvidar de que existimos por el lugar. ¿Me explico? La iglesia existe por el lugar en que Dios preparó de antemano para que estuviera. Damos gloria a Dios por los hombres que vinieron a este lugar, movidos por el Espíritu Santo, y levantaron un testimonio. Pero acá hay un testimonio de la gracia, del amor, de la reconciliación que quiere Dios con este lugar. ¿Sí? Entonces, nosotros no existimos por nosotros para que estemos tranquilos y cómodos y para que veamos qué cosas vamos a hacer para estar bien. No, si perdemos de vista esto, nos empezamos a cerrar y quedamos un pueblo muy feliz. ¿Está mal que seamos felices? No, pero es una parte. El problema está cuando nos desbalanceamos. Cuando Dios pensó en Santo Tomé, mandó hombres y mujeres dirigidas por su Espíritu Santo para que este lugar tenga un testimonio de su gracia y de su amor, porque si no, este lugar, sin la luz de su iglesia, se pierde. ¿Sí o no? Bien, entonces existimos por el lugar. Por eso, el Hijo de Dios, que no está caminando en las obras que Dios preparó de antemano para sí, va a estar frustrado, va a estar cansado, va a hacer esfuerzos que no tienen sentido, aunque haga cosas buenas. Se va a dar cuenta que llega un punto donde parece que nada tiene resultado. Yo uso esa palabra, pero no quiero que nos centremos en los resultados, ¿no? Pero lo uso para que nos demos cuenta. A veces nos hemos sentido así, bueno, como que hacemos cosas y parece que no pasa nada. Bueno, hay que replantear. Si realmente estamos caminando en las obras que Dios preparó, o estamos caminando en las obras de un montón. Vamos a ver mucho movimiento cuando es así, pero poco alcance. Y es la realidad de mucha obra hoy, mucho movimiento, mucha actividad, mucha reunión, pero siempre en el mismo lugar de crecimiento. Recuerden el pueblo de Israel, en el desierto, moviéndose. Miren si no había movimiento, liturgia, adoración, había de todo. ¿A dónde llegaron? A ningún lado. Porque no es señal de que está pasando algo. A veces ese es el tema, que filtramos por ahí porque creemos que es señal de que está pasando algo. No. Hace unos años, y entré a un museo, llevaban 20 minutos. Hasta agosto ya terminamos, pero voy a cortar donde sea. ¿Están cansados? Bueno, 5 minutos más. ¿Qué deseo? Hace unos años, muchos años, mis hijas eran preadolescentes, adolescentes. Yo doy un taller de ministerio y se me ocurre decir una frase, que ahora la voy a explicar. La tenía ahí, la taché y no la voy a decir, pero sí, lo voy a decir y la voy a explicar. Dije esta frase: el Hijo de Dios que no sirve, no sirve. Dura la frase. ¿Sí? Y quedó en el aire. Pasó el tiempo y una persona le dijo a mi hija, a una de mis hijas en un momento difícil de su vida, que no estaba haciendo nada, como hemos tenido muchos. Tu papá dijo: el Hijo de Dios que no sirve, no sirve. La liquidó. La terminó de liquidar. Si había que darle un empujón, no era para el precipicio, era para que no se caiga. Bueno, se lo dio para él. El Hijo de Dios, tu papá encima, tu papá dijo, le quedó grabado eso. Yo pienso en que en una enfermera que no puede tomar un ministerio, tal vez acá, por sus turnos. Pero que cada día en su trabajo es un canal amoroso de la gracia de Dios.
Pienso en una ama de casa que no puede tomar a cabo un misterio porque está con sus niños chiquitos y no se puede mover mucho y está en una etapa complicada de la vida, que lo que hemos tenido hijos sabemos que hay momentos que se complican, pero que en su cuadra, en sus barrios, es luz para sus vecinos, están las necesidades de la gente. Pienso en un comerciante que tal vez no puede pararse acá al frente, pero que su púlpito es el mostrador y muestra a Cristo en el lugar donde está. ¿Cuál fue el púlpito de Moisés para enseñar la ley de la ley? El desierto, una roca. ¿Cuál fue el salón de clases de Noé para predicar el juicio de Dios? Un arca. ¿Cuál fue muchas veces la plataforma del Señor Jesús para enseñar vida cristiana? Una barca, una orilla, una montaña. A eso me refiero cuando pienso en una vida de servicio. No en una vida que esté metida en reuniones todo el día acá adentro, porque existimos por el lugar, no para estar acá adentro. Entonces no nos reunimos más. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que venimos acá a capacitarnos, a equiparnos, a cargar pilas, combustible. Porque la gran pregunta es qué hacemos de lunes a viernes con el servicio. ¿Qué hace la iglesia de lunes a viernes en la sociedad? Si la sociedad sigue siendo la misma y cada vez peor. Parecería que entramos acá, sacamos el saco del espíritu, nos ponemos los dones y los usamos. Y todos queremos usarlo acá adentro. Y nos vamos y dejamos el saco del espíritu colgado y después cada uno vive su vida de lunes a viernes. A eso me refiero. No pienso solo en las cuatro paredes, pienso en una vida diaria de servicio. En una vida diaria de servicio. Todos, sin distinción de realidad de vida, de edades, de recursos, somos llamados a ser siervos del Señor. Y no es nuestro eso, es una respuesta de amor a lo que Él ya hizo. Entonces yo no puedo limitar lo que Dios hizo en mí para solamente tener una expresión acá adentro. Porque el Señor ha puesto dones en este lugar. Y los dones son para usarlos, no podemos usarlos todos acá adentro. Entonces la gran pregunta con la que termino, porque después vamos a entrar en la vida de Moisés, y quisiera que veamos el próximo miércoles su llamado. Es importante el llamado. ¿Cómo Dios llama? ¿Para qué lo llama? ¿De qué forma? Y si solamente me quedo con el llamado y con algunas cosas del llamado, no, hay una secuencia de Dios en la vida de Moisés, en su vida preparándole. Pero quiero que terminemos acá y entendamos que existimos por el lugar, que el servicio es una respuesta del corazón, un corazón que ha sido rescatado, que Dios ha preparado cosas para que anduviéramos, las ha preparado antes para que anduviéramos en ella, que no puedo estar andando en las cosas que Dios preparó, en las obras que Dios preparó para todo el mundo, sino que tengo que entender de Dios cuando voy a pensar en el ministerio, qué es lo que preparó. ¿Y cómo lo entiendo? Tiempo de comunión con Él. Voy a planificar mi ministerio, dejemos de planificar agenda. Dejemos de planificar almanaques, feriados. Por favor, planifiquemos visión. ¿Qué es lo que Dios quiere? Planifiquemos crecimiento, porque eso nunca termina. La reunión es que se termina. ¿Cómo hago para generar un mayor impulso en la próxima? Tiene que ser mejor que la que terminó. El crecimiento no termina nunca. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de eso. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? Tuvieron 27 minutos. ¿Pregunta? ¿Cómo hago para saber que lo estoy haciendo realmente? O sea, ¿cuáles son las señales?
para entender que tiene lugar con la perspectiva mucha. La primera señal, y después vamos a seguir hablando, pero el primer parámetro o test, o como quieras llamarlo, son tus dones espirituales. ¿Sí? El Señor no nos va a llamar a hacer algo que esté fuera de cómo nos formó. Nuestros dones espirituales van en coincidencia perfecta con nuestros talentos naturales. Entonces, si yo no digo que yo no puedo barrer un salón, pero si estoy haciendo de todo y estoy desenfocado en lo que es muy fuerte, entonces es un llamado a atención. ¿Sí? Por eso es necesario e imprescindible en la obra el servicio por dones y no por necesidad. Hay mucha necesidad. Si nosotros vamos a abrir un lugar de ministerio por cada necesidad que vemos, estamos complicados. Porque tenemos que hacer algo. Si no hay equipo y no hay dones, el Señor nos falla. Nos falla el Señor. Si no sabe, entonces nosotros estamos errados en algunas cosas. Pero creo que uno de los primeros indicadores son dones espirituales. Te cuento lo que sea. Claro, y tiene que ver también, yo creo que con la vida interior, con la vida que cada uno lleva delante del Señor. Porque si no estamos bien delante del Señor, no, por más trabajo que hagamos. No, lógico. Igualmente, yo creo que si buscamos perfección, vamos a estar complicados. Pero sí creo que tenemos que ir resolviendo cosas. Creo que lo dije en uno de los domingos. Resolvamos cosas y vayamos creciendo en eso. Lo que sí creo que no es algo optativo para el siervo su relación con el Señor. Yo creo que todo empieza por ahí. Y si yo no estoy en condiciones de tener la relación que Dios quiere de mí, yo no puedo tomar la responsabilidad de otras vidas, porque lo único que voy a hacer es planificar reuniones. Y voy a tapar mi vida espiritual con la máscara del servicio. Y el activismo es la mejor máscara para la falta de vida. Porque tapo atrás de lo que hago todo lo que no tengo en el interior con Dios. Si sigo, Vamos a hacer una cosa, cortamos acá, así nos quedamos con ganas de más. Este la verdad cuando va a tener estudio. no, voy a terminar.